izquierda o eres una persona de izquierda. Nosotros aquí... Soy de izquierda, a diferencia de Petro, que no siempre es de izquierda, que en muchas ocasiones no lo es. Yo sí lo soy de izquierda. Sí Gustavo, dime. quiero hacer una pregunta. Dale, claro. Por supuesto. Porque la tengo acá. Doña Olga, doctora, usted es de izquierda y en teoría, era el primer gobierno de izquierda. Sabemos que históricamente no es el primero, pero ese decir que iba a ser el primero, ese anuncio, esa esperanza que causó entre tantas personas de izquierdas y no de izquierdas también, que vieron, wow, finalmente va a haber un gobierno que imponga reformas sociales, etcétera. Usted de izquierda, siendo de izquierdas, ¿cómo se siente frente al gobierno de Petro a nivel humano? ¿Siente que la ha decepcionado? ¿Siente que, aunque él haya fallado, hay una segunda oportunidad para la izquierda colombiana? ¿O cuál es su opinión más humana al respecto como persona de izquierda, Olga? Lo que diría es esto. Yo lo que siento es que hay mucha gente que busca realmente y auténticamente llevar a cabo un proyecto de izquierda, pero que este líder, este presidente, lo lleva realmente, o sea, no tiene brújula, o tiene una brújula, una veleta, o tiene posiciones anti-izquierda, como la que he señalado sobre los subsidios, y que en el fondo lo que está haciendo es introduciendo mucha confusión en la vida pública, degradando el debate, como lo han señalado, lo señaló Silvio, y en últimas es un desperdicio. Para mí es un desperdicio histórico y un desperdicio de gente que tiene la voluntad, a veces no tiene la formación, a veces sí tiene la formación, como sea, es decir, con un líder mejor, realmente mejor persona, más preparado, más centrado, se podría llevar a cabo algo muy, muy beneficioso, pienso. Pues obviamente habría problemas. Yo no creo yo no creo en la teoría de la familia colombiana, que aquí todos somos, o sea, hay una gente que plantea pues que en Colombia tenemos todos que estar de acuerdo, las cosas tienen que ser el unanimismo o algo así, o incluso el consenso. Ojalá el consenso hasta en últimas estaría de acuerdo, el unanimismo no. Es normal que en una sociedad haya visiones encontradas, diferentes, opuestas, es normal. No tenemos, hay una desigualdad de entrada económica por herencia, es decir, la herencia, lo que uno hereda económicamente, intelectualmente, no somos iguales. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a qué sociedad? ¿Perpetuar eso o quebrarlo? No va a ser lo mismo. Sí. Yo tenía por eso mismo muchas ganas de plantear una pregunta que podía atravesar los temas de los que vamos a hablar y las noticias. Porque mira, yo no soy de izquierda, soy crítico con la izquierda. Y entre más viejo me pongo, más crítico soy con las ideas izquierdistas en general, socialistas, comunistas. Como tú lo estás diciendo, yo sé que tú eres crítica de Petro, desde luego. También muchas personas de tendencia a la izquierda los encuentro criticando las formas de Petro o criticando el carácter de Petro. Ahí hay mucha tela que cortar para criticar su carácter mesiánico, narcisista, etcétera, o sus vicios ahora. Pero que, no sé si era lo que tú estabas diciendo exactamente, pero que las ideas sí son buenas. El problema es que elegimos a Petro porque no había nadie más, o fue el que, eso lo escuché en estos días, fue el único que llegó vivo. Un periodista lo dijo, fue el único de la izquierda histórica que llegó vivo hasta 2020, entonces por eso lo elegimos a él, pero desafortunadamente es un follón, un disoluto, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estoy en ligero, o más bien en desacuerdo con eso, porque yo sí creo que desde la visión de la izquierda de la realidad, ya hay un problema de diagnóstico que no permite que ninguna política que se arraigue desde ahí puede dar buenos frutos. Esa es mi opinión y la podemos discutir. ¿Qué tal si discutimos eso a la luz de las preguntas de la consulta? Es una manera, ¿cierto? Entonces, Silvio, ahí estoy compartiendo un tweet donde están listadas las preguntas. Entonces, como tú decías, hay unas que son muy, digamos, como... Yo pienso que las preguntas no están hechas para que la gente las lea o medite sobre ellas o no. Está para que digan sí, porque como dijo Benedetti ayer o antier, el 1 de mayo, perdón, el asunto de la consulta es la primera mini reelección de Petro, ¿cierto? Luego parece que se desmintió, que él no dijo eso, pero está grabado, pues aquí lo tengo también, ¿cierto? Que esto es como una mini reelección, que es más o menos lo que todos intuimos, sabemos, ¿cierto? Entonces, mira, son 12. No sé si quieras ir una por una necesariamente.
yo también pienso que muchas están mal redactadas. Leamos algunas. Primero, ¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 y las 6 p.m.? Pues sí, obvio. ¿Está de acuerdo que se paga con un recargo? Esa primera, por ejemplo, es contra el no pago de horas extras, ¿no? La nocturna empezó a las 10 de la noche con Uribe, que la puso a las 9, en fin. Todo esto obviamente son abusos hacia los trabajadores, hacia las jornadas. Entonces, sí, pues... no. Esto lo hablábamos en otro programa hace unas semanas. Yo, por ejemplo, yo entré al mercado laboral en Colombia justo después de que Uribe pasó, ¿cierto?, su reforma laboral, el recorte, ese famoso video del recorte, ¿cierto? Y claro, yo trabajaba, en Colombia se trabaja 48 horas a la semana, que es bastante excesivo. Trabajamos de lunes a sábado, por lo menos en esa época. Yo no sé cómo es ahorita. Y sin recargo, o sea... No, el sábado era un día normal, eran 48 horas a la semana. Aquí en Estados Unidos se trabaja 40 horas a la semana. En Francia se trabaja 36 horas a la semana. Bueno, porque se la pasan fumando en los cafés y tomando café. La productividad es más alta, además. Es decir, es que hay todo un planteamiento. A mí sí me parece importante, o sea, a mí me gustaría, yo soy de izquierda y me parece que es importante que los temas como la relación capital-trabajo o la reforma laboral, estos asuntos, o para qué sirven los sindicatos, todo eso se vuelva en el centro y cómo están funcionando, pero porque son muy importantes. Los trabajadores son los que hacen, en efecto, la riqueza de un país. El capital es lo que se hereda o lo que se puede meter de cierta forma a aprovecharse desde oportunidades, pero también para especular, pero sin trabajo pues no hay beneficio para la comunidad y los trabajadores pueden ser el eslabón más débil. Entonces, bueno, todo esto me parece que es muy importante, pero desgraciadamente creo que Petro y este gobierno no lo llevan para allá, lo llevan de formas muy propagandísticamente, digamos, usándolas para atacar a rivales sin realmente, no aprovechan para hacer una buena pedagogía sobre estos temas, sino como para hacer, sí, una suerte como de plebiscito a favor, en contra mío. Ahora, ¿qué pasa? Que igual hay mucha gente que se identifica puede ser el 30%, como dicen las encuestas, que sienten que eso les está diciendo algo, que se identifican con ese discurso. Entonces, bueno, yo no puedo aventurar qué va a pasar con la consulta, es difícil, todavía falta tiempo, por lo menos ya mandaron las preguntas, pero que se hable más de esos temas, de por qué en Estados Unidos se trabaja 40, en Colombia 48 y tenemos una productividad tan baja, y por qué en Francia 36 y el desempleo es mucho más bajo que en Colombia. Me parecería que sería productivo hablar de eso. Yo disiento un poco con ese análisis y podemos estar en desacuerdo, obviamente. Y es que cuando personas de izquierda dicen que los trabajadores son los que producen la riqueza, yo entiendo a lo que se refieren y estoy de acuerdo contigo que con frecuencia los trabajadores pueden ser el eslabón más débil en la cadena de producción. Eso ocurre con frecuencia. Pero no es verdad que sean los trabajadores los únicos que producen la riqueza, porque si no fuera por el espacio físico donde se hace el trabajo, si no fuera, en muchos casos y sobre todo en la economía del siglo XXI, si no fuera por la idea que tuvo el empresario, claro, cuando los izquierdistas o cuando la gente socialista comunista, que es el análisis de Petro que yo siento que hace todo el tiempo, es que la riqueza fue heredada derechito desde los conquistadores, los feudales, directico a los Santos y a la familia de Turbay y no sé qué, y se le olvida totalmente. No, Turbay no, porque ese sí que era de origen libanés. Bueno, sí. Cualquiera que sea Turbay era, bueno, que esa es otra forma de ascenso social, porque los libaneses se metieron a la política, bueno, en fin. Bueno, pero la idea de que la oligarquía es la misma de siempre, que ha sido heredada y que son los que tienen ahora los medios controlados y son los que no dejan que los trabajadores prosperen, que son los culpables de la desigualdad y ignoran una cantidad de otros factores que a mí me parece que eso es equivocado, que es un diagnóstico equivocado, porque hay muchos empresarios en Colombia, ¿cierto? Personas, Colombia era un país rural hasta hace muy poco tiempo, hasta la generación, el ejemplo personal, pues, mi abuelo era campesino, ¿cierto? Pero con mucho trabajo, ¿cierto? La siguiente generación va a la universidad, se vuelve en clase media y Colombia, en algún momento, al menos de los 80 a los 90, creó una clase media, digamos, pujante, importante, que es la que más o menos sostiene, ¿cierto? Son la que paga impuestos y la que sostiene pues, al gobierno, la economía, ¿cierto? Entonces yo sí estoy un poquito en desacuerdo. A ver, una cosa ahí, Gustavo, porque es que eso sí está estudiado, el problema de la herencia. Es decir, Petro a veces dice frases como muy efectistas, cortas, que sintetizan mal asuntos un poco más complejos, pero donde hay algo de verdad. Lo de la herencia, por ejemplo, no solo se verifica, o sea, está estudiado y verificado para familias europeas, por ejemplo.
es decir, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo de distribución más desigual que existe? Es la herencia. ¿Por qué? Pues porque tú perpetúas en tu prole, finalmente, y en sus descendientes, lo que has acumulado, y entonces, en efecto, alguien lo está estudiado desde el siglo XVI, son las grandes mismas fortunas las que hoy siguen acumulando capital, y claro, generan a veces trabajo, a veces no, a veces se dedican a, qué sé yo, a gastárselo o a meter especulación, a las rentas, todo esto. Pero sí, eso es una verdad para Europa, y en Colombia existe un estudio de una investigadora inglesa con un colombiano, y también muestran que algunas pocas familias también han podido perpetuarse desde generaciones manejando y concentrando el capital económico. Entonces, eso no es eso es eso es una claro, cosa claro. Es así. Eso no quiere decir que uno tenga que ser ni antiempresario, no, pero hay estructuras que son muy sólidas y muy fuertes. Esa es una. De hecho, Piketty, no sé si tú conoces a Piketty, un economista francés, que dice, realmente si uno quiere, es decir, es muy difícil tumbar la herencia, por ejemplo, porque la gente, ¿por qué se mata trabajando? Por los hijos. Usted le quita la herencia, usted dice, vamos a hacer que la herencia, lo que usted le deje a los hijos sea, digamos, el 20%, y lo demás se va para que la sociedad pueda vivir y perpetuarse, y la gente pobre pueda tener oportunidades. Y es muy problemático porque la gente considera que el sentido de su vida no son los demás, sino su prole. Yo creo que perdona, te interrumpo ahí, es que yo creo en el problema, este debate es para de pronto otra ocasión, pero el análisis ontológico del ser humano que hace el izquierdismo y el comunismo es en mi opinión, equivocado, porque exactamente desconoce que las personas son egoístas por obvias razones, ¿cierto? Y obviamente que yo me preocupo más por mi hijo, por mis hijos, que por los del vecino, es que eso es naturalmente obvio. Y el capitalismo, ¿cierto? Como técnica, va en la vía en que van los instintos humanos, no como los colectivistas de izquierdistas, ¿no? Que piensan que es que, por ejemplo, las medicinas hay que regalárselas a todos, y no estoy comentando aquí sobre lo que dijiste de Gustavo Bolívar y quitarle los subsidios. Yo también pienso que para mantener la estabilidad de una sociedad, la sociedad tiene que preocuparse por los más pobres y por los que tienen desventajas y darles oportunidades, por supuesto que sí, como liberal que soy, ¿no? Pero hay, no sé, hay problemas desde la raíz que me parece que son los que causan luego las polémicas que tenemos ahora. Entonces, mira por ejemplo, ¿está de acuerdo con que los jóvenes, está de acuerdo con que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? Por ejemplo, ahí ese es el tipo de cosas que a mí me crean un poquito de resquemor, ¿no? De suspicacia, ¿no es cierto? Porque es el mismo sistema de cuotas o de listas cremalleras, ¿cierto? Es salir de la meritocracia para empezar a dar affirmative actions, ¿sí? Que eso ha sido demostrado que no da buenos resultados, ¿no es cierto? Uno puede... No ha sido demostrado. ¿Dónde ha sido demostrado? Que la affirmative action no da buenos resultados. No. Mira, en la Corte Suprema de Estados Unidos este año pasado, la affirmative action para estudiantes afroamericanos en Harvard, por una demanda terrible que hubo, demostró que la affirmative action terminó siendo más racista contra los asiáticos, ¿cierto? Y la Corte Suprema entonces dijo, ya no más affirmative action, y se acabó en Estados Unidos la affirmative action para estudiantes, o sea, basado en la raza. Cuando uno utiliza la identidad de alguien, la identidad genética, para darle, y esto aplica también para el feminismo, para darle ventajas o prebendas, eso puede ser, sí, emocionalmente satisfactorio, puede que uno se sienta bien por un rato, pero racionalmente, a largo plazo, eso lo que termina creando es problemas como estos, ¿no? A ver, con las razas, que entre otras las razas no existen, las ponemos entre comillas, y las oportunidades para mujeres, cuestiones ligadas digamos, cuotas ligadas al sexo. Si quieres, dejamos esa discusión. Estoy en desacuerdo con lo que dijiste, pero dejémosla por ahora aparte. Concentrémonos en las personas discapacitadas, como dice ese punto, no sé si es el 6 o el 7 de la consulta. Las personas discapacitadas en Colombia. Es decir, ¿cuántas son? ¿Qué tipo de posibilidad? O sea, alguien que nace invidente o alguien que tuvo un accidente de trabajo y ya no puede caminar, está en silla de ruedas. ¿Qué le dice la sociedad a esa persona? ¿Qué le dice la sociedad para que se pueda insertar laboralmente? Le dice, sí, compita en igualdad de condiciones con los demás, monta en Transmilenio, vaya, haga entrevistas, lo que sea, una persona invidente, o qué otra solución existe.
Yo creo que es perfectamente, o sea, es normal, es deseable, mejor dicho, que una sociedad muestra lo humana que es cuando mira a los más débiles. Y los más débiles pueden ser los más pobres, a los que Bolívar les está quitando literalmente el arroz con huevo, o pueden ser las personas que por circunstancias de la vida, por circunstancias de su nacimiento, lo que sea, no están discapacitadas. ¿Cómo responde el Estado? Cada uno que se libre por su cuenta. Ahora, es mi punto ahí, claro, apoyo. No sé si 2%, no he hecho el estudio. Ahí yo haría un estudio, socióloga, mira, con economistas, no sé qué, cuántos son, pero ahí de entrada, o sea, filosóficamente y políticamente yo estoy de acuerdo con ese tipo de postulados. No entiendo tú por qué no. Pues mira, porque yo creo yo creo, por ejemplo, en la filosofía política de John Rawls, ¿cierto? Del máximo mínimo. No sé si la conoces. La idea de que yo solamente estoy tan bien en una sociedad como la persona que lo tiene más mal. ¿Por qué? Porque es lógico que si yo mañana caigo en desgracia, como le pasa a este trabajador, quiero que mi sociedad me provea de un mínimo, ¿cierto? Pero eso es distinto, ¿cierto? Imagínate que porque es que esto es lo que pasa en la práctica. Imagínate que yo tengo una discapacidad y esta empresa está obligada a contratarme, ¿cierto? Sin saber si yo puedo realizar el trabajo o no. El criterio más importante. Ahí le estás agregando un punto, y es que sin saber si yo puedo hacer el trabajo o no, porque puede ser que tú seas una persona capacitada y puedas, o sea, vamos a poner, o sea, no se trata de que las empresas contraten a la primera persona discapacitada que vaya por la calle, sino que contraten a personas que, pese a estar discapacitadas, pues puedan, o sea, que les queda más difícil acceder al trabajo. Claro, va a exigir ciertas adecuaciones en el espacio laboral. Por ejemplo, si la persona es invidente, pues tiene que tener un espacio para que se pueda mover sin golpearse con todo, para que pueda transcribir textos con las máquinas. Sí, pero no es la idea, como la estás presentando, es como si fuera, metamos allí a la gente que no claro, es discapacitada y para fíjate, no creo que sea así. No, claro, tenemos una pequeña confusión. Por eso te expliqué lo del máximo mínimo, ¿no es cierto? Por ejemplo, que haya rampas de acceso, que haya acceso para los invidentes, que haya acceso para las personas con dificultad para escuchar. Todo eso son políticas liberales con las cuales yo estoy de acuerdo y pelearía por ellas si no existieran. Y poco a poco la sociedad ha ido avanzando en incluir a todas esas personas. Lo que yo me estoy refiriendo acá, porque es que no lo dice la pregunta, no es que o sea, yo lo asumo porque la pregunta pues es muy vaga. Es muy genérica, Muy genérica, pero entonces lo que yo huelo, lo que yo me temo aquí es un asunto de política identitaria, donde aquí en esta empresa tenemos que tener 30 gays y tenemos que tener 40 personas de color y 2 discapacitados, porque si no, qué sé yo, el Banco Mundial Internacional no nos da X o Y, ¿cierto? Y lo mismo se está aplicando hoy en día, bueno, es que ese es un debate en Estados Unidos que tú sabes muy álgido ahora, que desembocó en la elección de Trump. A eso es lo que yo me refiero. Estás leyéndolo con un filtro gringo, pero no está planteado así. Pero yo también conozco ese argumento, Olga, el argumento de que en Colombia sí se justifica la acción afirmativa en ciertos casos siempre el argumento es el histórico, por la deficiencia histórica y la falta de presencia histórica del Estado. Yo eso lo entiendo, pero yo pienso que los principios liberales y los principios de hecho democráticos y capitalistas hay que defenderlos primero que sí, estas políticas un poco emocionales no sé. No son políticas emotivas y emocionales. Yo defiendo en Colombia un principio que creo que es que es el inverso del que se aplica. El principio que se aplica en Colombia es la ley del más fuerte. Gana el más fuerte en cualquier ámbito, en política, en la economía, en lo que sea, en el tráfico. Uno lo ve en el tráfico. Eso es una buena metáfora, cómo maneja, o sea, a mí me pasa cuando vengo de Francia, que de repente, si muero, lo primero que posible es decir, es que yo termine asesinada por un conductor de un vehículo grande, porque ellos tienen, ayer me pasó, de hecho, atravesando ahí en la 72, una camioneta, estaba todo parado y yo fui, es decir, ellos tenían la vía, pero estaban parados porque había un trancón, y yo me fui a meter para atravesar porque estaba lloviendo, y el tipo aceleró, no tenía ni espacio, pero tenía que acelerar. Entonces, en Colombia como que prima la ley del más fuerte en todos los ámbitos. Lo que yo creo es que una sociedad funciona y funciona como sociedad cuando prima la ley del más débil. Y la ley del más débil es el discapacitado, la persona que ha sido históricamente discriminada. Claro, eso no implica que vayamos a afirmar unas identidades, decir, como esencialistas. Eso no implica eso. La identidad puede ser socialmente construida. Eso lo explica la sociología.
Vale. Pero, y por lo tanto, estas personas, mira, yo he trabajado mucho con mujeres trans. Mujeres trans, bueno, por cierto que en Medellín está Guillermo Correa, si estuviera viendo este programa, creo que tendría muchas cosas por decir alrededor de las mujeres trans, pero las mujeres trans en Colombia, o sea, ¿qué condiciones, qué le ofreces tú a las mujeres trans para que puedan trabajar? No existe gran cosa, es decir, o las mandas a la prostitución y a la violencia de la prostitución. Entonces, es un mundo muy violento, pues sobre todo cuando no tienes la capacidad adquisitiva para hacerte las operaciones, las no sé qué. Es decir, es un mundo también muy desigual, en niveles también muy distintos. ¿Y qué haces con ellas? Bueno, pues las tienes que ayudar, formar, porque ellas resultaron siendo, aquí creo que se está yendo la... Te cortaste un poquito. Sí, ahí está. Entonces, creo que la sociedad pues tiene que también hacer, o sea, todos hacemos parte de la sociedad, las mujeres trans, los discapacitados, las mujeres que han sido víctimas de violencia, las personas que han sido discriminadas por su orientación sexual. Es decir, es normal y hay que tener en cuenta porque si no, pues cada uno codeando y el más fuerte termina imponiéndose. Así no es. O sea, así se construye una sociedad muy desigual. Pero yo creo que en la Constitución de Colombia está ya consignado y consagrado que no se puede discriminar en virtud del sexo, no se puede discriminar en virtud de la religión, ni mucho menos de la raza. Eso ya está codificado en la Constitución. Te voy a mostrar, sí, yo tengo obviamente un lente desde aquí, aunque viví en Colombia hasta los 35 años, ¿cierto? Pero es que mira, por ejemplo, yo voy a aplicar un trabajo, ¿cierto? Y yo, qué sé yo, yo trabajé en un museo, voy a aplicar a un museo y yo creo que yo tengo las credenciales para que me contraten. Pero resulta que hay una política en el museo de cuotas, donde tienen que tener personas de color. Y a mí me terminan contratando para llenar esa cuota. Yo nunca voy a saber si yo fui contratado en ese trabajo por mis méritos intelectuales, por mi capacidad y mi capacidad de aportarle a la institución, sino por una cuota. Entonces, al traicionar ese principio de mérito, ahí se va infiltrando un veneno en la institución, que es lo que ha venido pasando en Estados Unidos con todas las políticas que aquí llaman woke, ¿cierto? Pues modernas. Y eso al final del camino termina causando problemas más graves de los que pretendía solucionar. Yo pienso, por ejemplo, con el ejemplo que tú das del tráfico y de la ley del más fuerte. Claro que en Colombia impera la ley del más fuerte. El Estado, y tú escribiste, la última columna que escribiste fue Semana Santa, la violencia que hay en semanas que se vivió en Semana Santa. Semana triste la llamé. Semana triste la llamaste, me gustó mucho. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices ahí. Es que porque el Estado, la función del Estado es precisamente proteger a los ciudadanos de esos actores que se toman las armas y el poder por su propia mano. Claro que tiene que el Estado defender, por ejemplo, la gente que me quiere extorsionar. Yo tengo un negocio, tengo un café muy bello en Laureles, en Medellín, y vienen unos señores paracos a extorsionarme. Ahí es donde necesito al Estado. No necesito al Estado diciéndome, es que tú eres invidente o te falta algo, entonces yo te voy a dar esta ayudita. A mí no me parece que esas éticamente... ¿Qué hace el invidente? ¿Qué hace el invidente y qué hace la persona discapacitada para conseguir trabajo? ¿Qué respuesta le das tú? Aplica al trabajo y si esa persona invidente siente que la han discriminado en virtud de su discapacidad, acude a la Constitución y dice, mira, me están discriminando, vamos a la corte, tutela, etcétera, 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 ya están los mecanismos. Esa es mi postura. Ya. O sea, tú de cierta forma consideras que una persona invidente o una persona discapacitada puede aplicar a un trabajo y tú crees que la empresa igual le puede salir con el discurso que tú estabas diciendo. No, contraté a fulanito porque es que él sí puede caminar y contratarlo a usted pues me demoraría el proceso unos 30 minutos más. Entonces no es discriminación, es lógica económica, es normal. Bueno, y se dirimirá en una corte, porque para eso está el sistema judicial. O sea, claro, pero aquí estamos haciendo especulación política de filosofía, o sea, justamente, claro, son debates que no son fáciles, pero sí, que yo creo es decir, de principio, uno sí puede ver las consecuencias de una posición que le da cabida de entrada a las personas y una que se las niega de entrada a las personas más alejadas, digamos, con más dificultades. ¿Cuál es la inserción laboral hoy en Colombia de las personas discapacitadas? ¿Qué sabemos sobre eso? No, claro, habría que estudiarlo. ¿Cuántas personas discapacitadas hay en Colombia? Claro, no, es que eso no... que las personas discapacitadas necesitan políticas y necesitan leyes que les ayuden a mantener. Por eso te dije lo de John Rawls. Yo mañana me puedo quedar ciego. Cualquiera de nosotros le puede pasar. Me puedo quedar sin casa. Por lo tanto, necesito que el Estado, al cual yo he contribuido, tenga
una manera de no dejarme en la total ruina y condenarme pues a la muerte y a la desidia. Por supuesto que sí. Ese es el principio liberal. Lo que pasa es que aquí lo que yo percibo es una idea marxista. ¿No es cierto? Pero Olga, este debate, y te agradezco muchísimo que lo tengamos, porque a veces yo no tengo la oportunidad de tener este debate con personas como tú lo has manifestado de izquierda. Y tenemos muchos amigos, Silvio y yo, claro, que piensan como tú, y es un debate que a mí me parece importante. Pero, ¿qué te parece para continuar? Avancemos. Sí, lo podemos hacer otro día. Nosotros tenemos un programa de debates muy bacano. Sí, son temas que igual hay que dedicarles mucho tiempo y... Claro, y bueno, entonces hablemos entonces ya de el otro tema grande de la semana, tú sabes, fue la carta del señor Álvaro Leiva, ¿cierto? Tremendo revuelo por todo lo que dice el señor Leiva ahí, y yo aquí tengo unos fragmentos, déjame los busco, mientras tanto, y tú nos puedes contar qué opinión te merece lo que reveló Leiva y lo que ha estado pasando respecto